Muy buenos días, amigos del día. Bienvenidos a este trabajo que con mucho gusto hacemos cada día para mantenerlos bien informados. Muy buenos días, Edith Febles, Carolina Santana. ¿Cómo les amanece? Muy bien, muy bien. Muy buenos días, Uchi Lora. Buenos días, Carolina. Buenos días para ustedes. ¿Qué tal esta mañana? Aquí comenzamos la jornada de hoy. Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todas las personas que nos sintonizan tanto a través de Telesistema Canal 11 como a través del canal de YouTube del Día, El Día RD. Vamos a aprovechar este primer momento del programa para recordarles las redes sociales a las que pueden escribirnos sus dudas, preguntas, comentarios e inquietudes. @Uchilora para Don Uchi en Twitter, Uchilora_ para Don Uchi en Instagram, @Edith Febles para Edith en Twitter, Edith_Febles para Edith en Instagram, Caro Santana S en mi caso para ambas plataformas, El Día RD también para el programa en ambas plataformas. Puede encontrar parte de este contenido en uchilora.com.do. Si no recuerda las redes que le acabo de mencionar, no pasa nada porque producción les deja en la esquina superior izquierda de su pantalla el hashtag del programa, hashtag viendo el día RD. Escriben su duda, pregunta, comentario o inquietud, agregan ese hashtag y encontramos su comentario con mucha facilidad. Es un placer y un honor hacer este trabajo para ustedes cada mañana. Sí, señor. Y vamos a comenzar. Este programa está hoy lleno de informaciones importantes. De manera que vamos al grano de inmediato. El discurso de Leonel Fernández de anoche. Leonel Fernández le dijo no a la justicia independiente, bajo el alegato de que ya eso está consagrado en la Constitución que él hizo en el 2010 y que le dio a él un control que él ejerció muy eficientemente en el nombramiento de jueces, procurador de la República, Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional, en todos los órganos. Él se convirtió en un dictador constitucional. Él decidía qué jueces iban, quiénes iban al Ministerio Público. Entonces, él hoy dice que no apoya la pretensión del gobierno de que se ponga en la Constitución que el Ministerio Público y que todos esos órganos deben estar formados por personas ajenas a los partidos políticos. Pudo haber apoyado eso para al menos sacudirse algo de lo que le cabe a él de todo lo que ha pasado en este país con la justicia, que él la capturó. Esa Constitución que él dice que es la más moderna y todo eso, tiene aspectos que sí, pero esa Constitución es ominosa, esa la vigente, justamente porque fue hecha ideada por una persona que quería tener toda la autoridad en un puño, y así lo hizo. Entonces, él dice que ya esa independencia estaba consagrado por la Constitución del 2010, pero con esa Constitución fue que él puso a Radamés Jiménez, Procurador General de la República, miembro del Comité Central de su partido. ¿Y qué fue lo que vimos con esa independencia que dice él que le dio al Ministerio Público? Archivo definitivo para Félix Bautista. ¿Y consagrado por quiénes? Por los jueces también del Comité Central del PLD. Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, Moscoso Segarra, Fran Soto y Hirohito Reyes. Así, simplemente, los del partido, los jueces del partido. Entonces, un hombre tan inteligente se hace el que no ha entendido bien. Es decir, ¿para qué? Ministerio Público Independiente, ¿y para qué? Ya yo lo puse en el 2010. Bajo esa Constitución, nombró él procuradores
a los miembros del Comité Central de su partido, Radamés Jiménez y Francisco Domínguez Brito, y luego Danilo Medina y Jean Alain Rodríguez. Todos miembros del Comité Central del PLD, procuradores de la República. De eso fue que esta población quiso salir cuando se tiró a la calle a gritar justicia independiente por todo lo que estaba viendo. Y si lo veía el más sencillo de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, un hombre de la capacidad de Leonel Fernández no se dio cuenta. Él no entendió qué era lo que estaba pasando. Entonces, así puso él también a Mariano Germán, también de su partido y de su confianza, como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Así puso cámaras de cuenta casi totalmente integradas por cuadros del PLD. Así puso a su gente en la Junta Central Electoral. Bueno, Roberto Rosario era el presidente de la Junta Central Electoral. ¿Y dónde está ahora? En la Fuerza del Pueblo. Y estaba antes en el PLD. Y por eso lo puso. Para que el árbitro de las elecciones fuera del equipo de ellos. ¿Usted se imagina el lío que armarían los liceístas si las águilas ponen al presidente de la liga? Y el lío que harían los aguiluchos si el Licey pone al presidente de la liga. Bueno, eso fue lo que él hizo. Entonces él dice, no es necesario, eso ya está en la constitución más moderna que la hice yo. Es una forma de negarse. Eso es prácticamente una promesa electoral de que si él vuelve, esperen otra vez al Comité Central y esperen los archivos definitivos y los no al lugar para todo el que robe. Porque eso fue esa es la experiencia que hemos visto. Esa es la experiencia que hemos visto. Félix Bautista está ahí con él. Ahí está. Para Félix Bautista recibir una sanción, se la tuvo que dar Estados Unidos. Estados Unidos fue el que condenó por corrupción a Félix Bautista, que le aplicó la ley, que esa que tiene un nombre ruso. ¿Tú te acuerdas el nombre, Carolina, de la ley? Magnitsky. Que no puede tener cuenta bancaria en ningún banco, incluyendo aquí. Él tiene que buscar testaferros o usar cisternas para poner todo el dinero que tiene. Y uno de esos procuradores del PLD fue Domínguez Brito, que sí llevó adelante un proceso contra Félix Bautista y obtuvo de la Superintendencia de Bancos una certificación de depósitos bancarios por más de 27.000 millones de pesos. Y eso fue hace mucho tiempo, ahora eso debe haber crecido más. ¿Verdad? Bueno, pues la única sanción que recibió fue de Estados Unidos. Aquí no. Porque aquí estaba... bueno, porque la otra cosa fue que sí, Domínguez Brito se atrevió a llevar eso adelante. Pero finalmente no apeló cuando ante la Suprema Corte de Justicia, cuando le tumbaron el caso. ¿Por qué? Porque al ser el acusado del partido que hizo esa constitución, entonces le cayeron como los pavos. Bueno, con tanta autoridad se sentía Félix Bautista, porque la tenía, que en las audiencias lo insultaba. Mira tú, le llamaba tú y le decía de todo en las audiencias al Procurador General de la República. Claro, él tenía el apoyo del líder. Entonces, venir ahora a reivindicar esa constitución como garantía de justicia independiente, reitero, es una promesa electoral. Eso es lo que hará si se topa otra vez con la presidencia. Pero eso fue lo que repudió la gente.
Yo quisiera que habláramos técnicamente de qué propuso esa Constitución de 2010 en materia de justicia independiente, no solo del Ministerio Público. Pero antes de hacerlo, creo correcto que veamos las declaraciones exactas del presidente Leonel Fernández en su discurso de ayer acerca de la independencia del Ministerio Público. Tenemos a Leonel. A la idea de reforma de la Constitución de la República para establecer la independencia del Ministerio Público, la Fuerza del Pueblo considera que ya en su artículo 170, nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Y lo mismo señala el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Como los términos autonomía e independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la ley de leyes para introducirle algo que ya existe. Constitucional y legalmente, el Ministerio Público en la República Dominicana es independiente. Bueno, yo creo que hay dos cosas que faltan en ese análisis, digamos. En la Constitución de 2010, como bien decía Don Uchi, ideada durante un gobierno y un congreso de Leonel Fernández, se plantearon algunos cambios que de hecho, para ser justos, retrocedían los avances en materia de independencia de la justicia que el propio Leonel Fernández habría propuesto en su primer término de gobierno entre el año 96 y el año 2000. Uno de esos avances era el Consejo Nacional de la Magistratura. Era un avance porque antes de eso la designación de los jueces dependía del Senado, que era por tanto una fuerza absolutamente, digamos, política. El Consejo Nacional de la Magistratura, al ser una entidad mixta, pues permitía una mayor separación entre la política y la justicia. Así fue por un tiempo, hasta que la Constitución de 2010 estableció una nueva conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Hasta ese momento el Consejo se conformaba de la siguiente forma: el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente o presidenta de la Cámara de Diputados, un senador y un diputado de la segunda mayoría, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y otro juez de la Suprema Corte de Justicia, para un total de 7 asientos. A partir de la Constitución de 2010 se incorpora un 8º asiento, el del Procurador o la Procuradora General de la República. Así, el presidente de la República obtuvo un Consejo Nacional de la Magistratura de 8 asientos, o lo que es lo mismo, obtuvo 2 votos. Esos 8 asientos implicaron un consejo con una matrícula par. Al tener una matrícula par, hubo que calificar un voto. Quiere decir que en caso de empate, porque la matrícula era par y eso era posible, antes era impar, no era posible, en caso de empate, se proponía que el presidente pudiese votar con un voto que valiera doble. Así, en un consejo de 8, el presidente de la República tendría el voto del presidente, el voto calificado, es decir, van 2, el voto del Procurador General de la República y, como muy probablemente, o la presidencia de las cámaras legislativas o la segunda mayoría iba a ser del partido de gobierno, como es natural que ocurra en los sistemas como el nuestro, pues dos votos más de sus compañeros de partido, para un total de 5 votos, de 8 votos, por tanto, controlando el Consejo Nacional de la Magistratura. En cuanto al Ministerio Público, si bien es cierto que desde antes de la Constitución de 2010 era designado el Procurador o Procuradora General de la República por el Presidente de la República, no menos cierto es que hasta ese momento no se necesitaba de una reforma constitucional para cambiar esa realidad que compromete la independencia de la justicia, sino que además hay un control del Ejecutivo, no solo en el titular o la titular de la Procuraduría General de la República, sino en el Ministerio Público en general, porque no solo quedan de libre nombramiento y remoción el titular o la titular de la Procuraduría, sino la mitad de los adjuntos, y por tanto, digamos que de la totalidad de las cabezas técnicas del Ministerio Público, el Ejecutivo controla por su libre nombramiento y remoción a la mitad de ellos. Libre nombramiento y remoción en cuanto a su calidad de adjuntos, no de su carrera como Ministerio Público. Entonces yo quería dejar eso claro, porque eso fue lo que pasó en la Constitución de 2010, que fue ideada durante el gobierno y durante el Congreso de ese mismo término que encabezaba el gobierno Leonel Fernández. Pero parecería que con esto pasa como pasó con el 4%. Vemos a un expresidente quizás incapaz
de reflexionar sobre los asuntos que fueron desaciertos durante su término. Pero en el año 1996 eso no era lo que pensaba Leonel Fernández. Vamos a ver qué pensaba Leonel Fernández sobre el libre nombramiento y remoción por parte del presidente y cómo eso comprometía la independencia del Ministerio Público. Estamos en condición de permitir que la justicia dominicana actúe con total independencia. Es más, nosotros estamos promoviendo la idea de que el Ministerio Público no sea designado por el Poder Ejecutivo para que tenga toda independencia, como ha ocurrido en Colombia y como ocurre en el Perú. Las investigaciones que se realizan, incluso en el caso de Samper en Colombia, es porque el Ministerio Público es independiente. No lo nombra el Ejecutivo. Allá no lo nombra el Ejecutivo. Si lo hubiese nombrado Samper, hace rato que lo hubiera destituido, porque le plantea los límites de la investigación. Pero lógico, le dice por abajo, mira, no me lleve esta investigación más allá de estos límites, porque depende del presidente. Es decir, en el año 1996, quizás eso es del 95, me daba la impresión al escuchar la entrevista más extensamente, que era candidato porque proponía incluso la creación de un Consejo Nacional de la Magistratura, o sea que no se había creado, se creó en el 97, el proyecto de ley del 96, por tanto, me da la impresión de que era candidato. Cuando él era candidato, antes de haber llegado al poder, él entendía que la designación del procurador o la procuradora general de la República, de libre nombramiento y remoción por parte del presidente de la República, comprometía la independencia del Ministerio Público. Hoy él entiende que la autonomía funcional, presupuestaria y financiera del Ministerio Público, que en su mayoría esos tres conceptos responden a otra lógica, basta para garantizar la independencia, a pesar de saber que aún si se tiene esa autonomía y se trabaja de una manera contraria a los intereses del presidente, la gente, el titular o la titular se juega el cargo. Entonces, es razonable pensar que se lo pensaría. O sea, Leonel Fernández en el 96 lo tenía claro. Hoy, en el 2021, no lo tiene tan claro. Bueno, porque se trata, como él habla, de lo que se trata es de que si llega a la presidencia él no quiere tener ese compromiso de un Ministerio Público independiente. Él dice que independiente es el que él puso ahí con Radamés Jiménez, Jean Alain Rodríguez y toda esa gente, ¿verdad? Ese es el Ministerio Público independiente según Leonel. Es de verdad lamentable que no haya aprovechado esta coyuntura para reivindicarse. Lo que pasa es que eso él lo tiene muy claro. Si él gobierna, él tiene que tener el control del Poder Judicial. Y se dice demócrata. Y una piedra fundamental de la democracia es la separación de los poderes. El poder ejecutivo es uno, el judicial es otro, el legislativo es otro. Y tienen que ser independientes entre sí para poder funcionar democráticamente. Pero él no cree en eso. Él se hace llamar demócrata, pero no cree en la democracia. Él solamente sabe gobernar, porque él dice que los otros no saben gobernar. Él solo sabe gobernar si él tiene el control de la justicia. Y ni él mismo hace justicia, porque él tiene a su lado a Félix Bautista, o no lo tiene a su lado. Ahí está Félix Bautista en el Senado, señores, haciendo propuestas para el Código Penal. Ojo con eso. Ojo con eso. Es decir, que poner a, ¿cómo que se llama? Magnitsky debería estar haciendo leyes en los Estados Unidos en lugar de estar proscrito. Así es como él ve las cosas. Quizás no se ha dado cuenta que este pueblo despertó, que este pueblo salió a las calles a reclamar justicia independiente. Y él le dice que el independiente fue la que él hizo. Está subestimando a la gente. Él piensa que el dominicano sencillo no se da cuenta de esas cosas, que él lo puede confundir diciendo, no, pero ya yo puse la independencia. ¿Ustedes no se acuerdan lo bueno que fueron Radamés Jiménez, Domínguez Brito y Jean Alain Rodríguez? Oh, pero esos son los frutos de la Constitución del 10. La verdad es que
Él acaba de poner claro a qué que va si vuelve. Es a lo mismo. Es a lo mismo que hemos visto. Y Félix Bautista ya no hablará de 27.000 millones. Y otros que que con ese incentivo, si llegase a ganar un presidente que no cree en la independencia, que dice que la independencia es gente puesta por él como presidente, ya ustedes saben qué es lo que va a pasar en este país. Es una gran pena. Eso hará muy difícil consagrar en la Constitución. Y lamentablemente esa independencia del Ministerio Público que hay actualmente será muy frágil, porque solo dependerá de que el presidente que llegue haga lo mismo que hizo el actual, poner a personas que él ni conocía en el Ministerio Público. Y eso debería avanzar. El presidente ofreció a Abinader un Ministerio Público independiente y ahí está, funcionando, y los dominicanos estamos viendo cómo funciona. Dijo que iba a haber una Junta Central Electoral Independiente y hay una Junta Central Electoral Independiente, aunque su partido lo torpedió, su propio partido, el PRM. Esas conquistas son débiles porque está la intención de un mandatario, pero no está el compromiso de los partidos, que abiertamente actúan en contra de la independencia de la justicia electoral, de la justicia penal, de la justicia civil. Si son enemigos de la justicia, y ninguna sociedad puede desarrollarse sin tener una justicia confiable. Tanto es así que los piratas que vivían ahí al lado de la isla de la Tortuga, que ahora pertenece a Haití, en el siglo XVI, hicieron una sociedad de piratas, es decir, una sociedad de ladrones. Y tenían un sistema de justicia. Fíjense si es necesario para cualquier comunidad tener un sistema de justicia confiable. Que los piratas tenían un sistema de justicia. Una sociedad de ladrones y tenían justicia. ¿Cuál era el robo que se castigaba con más severidad? El robo. Y usted dirá, ¿pero y cómo va a ser? Ojo, pero una sociedad de ladrones y lo que más castigaban era el robo. Claro que sí. Porque si no lo hubieran hecho, entonces se robaban todos uno con otro, se mataban uno con otro y se diluía la sociedad. Se autodestruía. En ese proceso de autodestrucción fue que nos pusieron todos estos presidenticos que no pueden gobernar si no tienen a la justicia agarrada en un puño. Porque no son capaces de imponer la honestidad administrativa. Y entonces, en lugar de hacer más esfuerzo para poner esos controles con una justicia independiente, lo que hacen es dale para allá. Dale para allá. Félix Bautista es un ejemplo de cómo eso se incentiva desde más arriba. Ahí está. Y está tomando decisiones para el Código Penal que no va a regir a todos los ciudadanos, a usted que es una persona honesta. Y así es como está esta sociedad patas arriba, por políticos que las han puesto así. Qué pena, una buena oportunidad para enmendar entuertos. Y lo que hace es profundizar los entuertos. En otros temas... Yo quisiera antes, perdón, ¿sí? solo decir que vaya momento para el discurso del doctor Leonel Fernández. Es un momento que la gente puede comprender perfectamente en el país, porque a fin de cuentas, casi todos los logros que ha tenido este país, que implican modificaciones importantes en los últimos años, se han ganado a golpe de calle. Y esto es importante decirlo,
porque me parece que es relevante que la gente entienda en qué le afecta esto o cómo puede contar que las aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas de este país se vean consolidados. Este país procuró y obtuvo un 4% para la educación. Es verdad que lo aprobó el gobierno de Danilo Medina y lo aprueba después de que la gente a golpe de calle, permanentemente en la calle, lo reclamara, algo que no entendió el expresidente Leonel Fernández, y se obtuvo el 4%. Recordamos lo que fue la Marcha Verde o lo que hizo, lo que provocó todo el caso de Odebrecht o la movilización de tantos miles de jóvenes de forma espontánea, que hoy sabemos que el gobierno se empeñaba en comprender cómo pasaba eso. En las últimas audiencias del caso Medusa, una parte de la declaración de uno de los imputados, a mí me llamó la atención, que dijo: yo fui contratado para tratar de explicar qué pasaba con la Marcha Verde. Contrataban gente para tratar de entender qué era lo que pasaba en la calle, qué era lo que motivaba a la gente. ¿Quién fue que dijo eso? Eso lo dijo Moya en su interrogatorio. Ah, sí, dijo, Moya. Sí, que sí. participó en reuniones cuyo fin era tratar de explicar, tratar de comprender que el gobierno le había contratado para entender con toda la campaña verde que hicieron contra la Marcha Verde. Exacto. Era que ni siquiera era un partido, estaba reclamando justamente la independencia de la justicia. Exacto. Entonces, la designación del Ministerio Público actual por parte del PRM no está desconectado de esa solicitud a golpe de calle. Claro. Es decir, el gobierno de Luis Abinader surge sobre todo sustentado en una búsqueda de la sociedad dominicana por otras formas de ser política. No sabemos dónde va a conducir, pero evidentemente la gente tiene un hastío de lo viejo, está cansada de que sean las mismas cosas y los discursos no bastan. Si aquí hacemos un concurso sobre gente que hable lindo, probablemente Leonel Fernández lo gana. Es decir, cuando él plantea sus cosas te puede decir tranquilamente, pero tú tienes la independencia. Tú la tienes en el año 2010, yo te la di, esa constitución, mira, te la consagra, mira el artículo. Y usted dice, oh, pero mira, es como cuando te dice, mira, ese plato que yo te probé, tú lo tienes ahí, te lo estás comiendo. Y el plato vacío. Exacto, y usted sabe que no es así. Sí. Usted sabe que no es verdad. Entonces, lo que está diciendo está refiriendo a un texto constitucional que todo el mundo sabe que en la práctica no sirvió. Ese es el problema, cuando la gente dice, bueno, tenemos este texto constitucional, muy lindo y todo, puede ser bellísimo, puedes hablar de autonomía en todos los ámbitos, incluyendo, por ejemplo, la autonomía presupuestaria, que todo el mundo sabe que es una quimera, que eso no existe, puede hablar de autonomía administrativa, puede hablar de autonomía funcional, pero en la práctica sabemos que eso no se traduce en nada. O sea, ver al expresidente de la República ignorar, por ejemplo, lo que pasó aquí con la escogencia de fiscales, decir, no, ya los fiscales se escogen a través de concursos, se escogen según la ley. Sí, ¿entiende? O sea, óyeme, pero eso pasó ayer, eso no hay que beberse un gran zumo para la memoria para determinar lo que ha ocurrido. Fue ayer que el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, preso en este momento, porque solo basta leer lo que ha sido hasta ahora la investigación del caso Medusa para entender que ese Ministerio Público no sirve. Porque si aquí pudo ocurrir eso que dice ahí, si aquí se pudieron borrar los expedientes, si aquí se pudo utilizar el entorno de la Procuraduría General de la República para lo más bajo que se ha visto en el Ministerio Público, para llenar de romo botellitas para salir a hacer campañas políticas, si se pudo incluir activistas políticos, esos enlaces comunitarios que nombró Jean Alain Rodríguez, que está configurado en ese expediente del caso Medusa, todo eso se hizo al amparo de la legislación que tenemos en este momento. ¿Qué pasó con los fiscales? ¿Qué pasa con la independencia? Estamos hablando de que en este país, y yo recuerdo que cuando formulé puntualmente la denuncia de la manera en que aquí se estaba escogiendo, se iba a escoger a los miembros del Ministerio Público con una lista de personas que finalmente fue. Yo recuerdo que el expresidente de la República, Danilo Medina, dio una entrevista a Yagna Tavares. Yagna no le preguntó, él lo dijo como que más y ni siquiera nadie lo destacó, pero él dijo, bueno, yo no tengo nada que ver con la elección de los fiscales, porque ese tema estaba y él sabía y lo mandó así, eso se escoge ahora, eso ya es independiente, el Poder Ejecutivo no se mete. Pero tenía ahí a Jean Alain Rodríguez, cuyo mayor mérito era ser la mano del presidente.
la mano del presidente dentro del Ministerio Público, y falsearon un concurso y se escogieron a fiscales. Y yo siempre he dicho, y quiero ratificar en ese sentido, ya que recuerdo, estos días encontraba incluso los escritos de ese momento, ellos lo andaban buscando en digitales, a ver si lo tenían digital, pero realmente yo lo tenía escrito. Yo siempre dije, miren señores, aquí hay una lista de fiscales. Yo no estoy diciendo que esos fiscales no sirven. Yo no estoy diciendo que esos fiscales no tengan competencia, y los que están en sintonía a esta hora de la mañana, y los que están en sus casas, y todos los miembros del Ministerio Público saben de lo que les estoy hablando. El problema es que se estructuró un modo de hacer las cosas donde tú debes como favor lo que puedes obtener en un concurso. Eso fue lo que se buscó. Y cuando eso se busca, eso lo que significa es que coarta, limita profundamente la independencia en el ejercicio práctico de las funciones que tienen los fiscales en todo el país. Era un yo te bajo línea. Se dieron casos en este país donde fiscales en jurisdicciones nacionales en distintos puntos del país, llegaba un abogado y le decía, tú sabes cuál es la línea, y me consta de fiscales que le dijeron, esta es la línea. Hubo un fiscal que cuando le bajaron una línea, dijo, la línea mía es la ley, subió, habló en otro sentido, pidió una decisión distinta a la que interesaba al abogado que le estaba dando la línea, porque era un abogado que ni siquiera era un abogado del Ministerio Público. Y usted sabe lo que pasó. Poco después de un mes fue trasladado de su puesto. Se dieron ese tipo de situaciones. Es decir, abogados litigantes que tienen poder para hacer cambiar un fiscal de un sitio. Que fue y le dijo... Ya tú sabes cómo se elevan los honorarios de un litigante así para casos de gente que pueda pagar mucho. Eso ocurrió aquí, en este país. Entonces, estamos hablando de que probablemente el momento, porque es importante señalar cuál es el momento en el que está hablando el doctor Leonel Fernández coincide probablemente con la explicación más clara. No hay que dar mucho, no hay que hablar demasiado, solo hay que ver lo que ha pasado con el Ministerio Público de República Dominicana. Es fruto de esa independencia que se cimentó en el Ministerio Público, que se utilizara las herramientas, los instrumentos, los recursos del Ministerio Público para hacer campañas políticas. Es fruto de esa independencia consignada con todas las palabras bellas que usted quiera tener, lo que ha ocurrido en el Ministerio Público. Tenemos un Ministerio Público que ha retrocedido en la historia y que este país no sabe. Si nosotros estuviésemos realmente conscientes, si la clase económica de este país, el empresariado dominicano, la clase política, comprendiese lo que significa el revés que ha sufrido el Ministerio Público bajo esa Constitución, bajo esa formulación, quiere decir que esa, por linda que sea, por bien escrita que esté, no nos ha resultado, no nos dio resultado. Aquí se han borrado la historia del Ministerio Público, aquí se borraron todos los correos de todos los fiscales, y yo le voy a hacer una pregunta a ustedes y piénsenlo. Se puede concebir, se puede entender, se puede comprender. ¿Cómo se puede entender eso? Que profesionales, fiscales, en distintos lugares del país que tenían voz, que hablaran, que siempre tenían una palabra para orientar, que podían recibir periodistas, que podían opinar, que peleaban, fiscales que uno llegó a verlos decir, esa palabra que dice ahí justicia, esto no es justicia, esto es un mercado, eso ocurría aquí. Fiscales que le salieron al frente a los excesos de la Dirección Nacional de Control de Drogas o de la Policía Nacional, de repente se callaran todos. ¿Cómo fue posible que en este país fiscales viejos, fiscales de carrera, fiscales supuestamente independientes, le borraran sus correos de toda la vida? Sus correos, el sistema de correo interno del Ministerio Público fue borrado y guardaran silencio. Es que todos de repente se hicieron los cobardes. Es que de repente todos perdieron el sentido de dignidad. No, es que se instrumentó un proceso de cohesión dentro del Ministerio Público donde su función era otra. Entonces, yo creo que este momento que ha escogido el doctor Leonel Fernández para hablar de este tema en específico y para decir que en esa Constitución están hechas las garantías, hay un profundo divorcio. Hay un divorcio en la práctica, en lo que significa ese discurso escrito, en lo que significa esa autonomía, mientras puede ocurrir lo que él mismo decía.
Y yo quisiera recuperar ese corte que aportaba Carolina hace un ratito, por si hay gente que se está sumando. Le voy a pedir a nuestra productora que repitamos ese corte cuando el doctor Leonel Fernández cuando él decía que sí, que debía ser independiente el Ministerio Público. Efectivamente. Y ahora dice que ya lo es. Como él lo puso, ya lo es. Esa frase de él es muy válida para entender que se está refiriendo a un punto específico que sigue prevaleciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese joven doctor Leonel Fernández, que era un joven entonces, que era la esperanza de muchísima gente con el Leonel Fernández de hoy? Algunos podrían decir, ¿ha cambiado algo de los años que tuvo en el ejercicio del poder en República Dominicana? Bueno, el resultado de anoche no promete mucho. Vamos a recordar cuando comenzaba. Otra vez, por favor. Solo quiero puntualizar antes de eso. Bien dice Edith que la Constitución puede tener palabras lindas y que en la práctica no pasa. Con ello no sé, y sé que Edith está de acuerdo conmigo ahí, con ello no queremos decir que, por tanto, cualquier cosa que se ponga en la Constitución no vale. No, no es eso. Es que si la Constitución establece el principio y luego establece la trampa para que ese principio no funcione, pues en la práctica no va a operar. Por eso es que la reforma constitucional, para garantizar la independencia o para garantizar mayor nivel de independencia al Ministerio Público, es necesaria. Sí hace diferencia a lo que diga la ley. Ahora, si la ley establece la propia trampa para que la ley se tropiece, no va a funcionar en la práctica. Es que la trampa, que personas de tanta preparación hagan lo que dice el refrán, que hacen la ley y hacen la trampa. Es que la trampa la identifica el propio Fernández antes de llegar a la presidencia de la República. Vamos a verlo. Esta es la trampa realmente. De permitir que la justicia dominicana actúe con total independencia. Es más, nosotros estamos promoviendo la idea de que el Ministerio Público no sea designado por el Poder Ejecutivo para que tenga toda independencia, como ha ocurrido en Colombia y como ocurre en el Perú. Las investigaciones que se realizan, incluso en el caso de Samper en Colombia, es porque el Ministerio Público es independiente. No lo nombra el Ejecutivo. Allá no lo nombra el Ejecutivo. Si lo hubiese nombrado Samper, hace rato que lo hubiera destituido, porque le plantea los límites de la investigación. Pero lógico, le dice por abajo, mira, no me lleve esta investigación más allá de estos límites, porque depende del presidente. Más claro, ni el agua. Qué bueno sería rescatar a ese Leonel Fernández de esa época y ponerlo a hablar hoy. Bueno, eso es lo que hemos hecho. Rescatarlo y ponerlo a hablar hoy. Ese, con ese pelo negrecito, tenía mejor puesta su cabeza que el que está ahora lleno de canas. ¿Para qué le ha pasado el tiempo? ¿Para qué? ¿Qué ha pasado? Una persona que tenía completa lucidez para ver los asuntos más importantes de la institucionalidad de una sociedad, como tan claramente lo expuso cuando andaba buscando votos, joven. Ahora no. Ahora quiere un Jean Alain, un Radamés Jiménez, o cualquiera que le sirva a él y no a la justicia, no a los ciudadanos, a él, para que se pueda hacer todo lo que han hecho ya y que quieren volver a realizar. No en balde tiene los mismos acompañantes en muchos casos. Habrá algunos nuevos, pero la mayoría son los mismos. Como decía la vieja frase. Sí, hay una... mira, quisiera... Un Twitter. Porque tocó varios puntos, yo creo que no nos va a dar tiempo. Solo Uchi, perdone, es que creo que vale la pena ver un Twitter, lo compartí esta mañana, de Olivo Rodríguez Huerta, abogado. Sí. Quisiera, por favor, le he compartido ese Twitter de Olivo Rodríguez a nuestra productora, si es posible compartirlo a esta hora de la mañana para cerrar el punto, cuando habla y que se refiere específicamente al tema de la reforma. Ahí está el Twitter. Pueden entrar directamente a uno para que se pueda leer, porque así tendrían que tener una lupa la gente. Entren primero a uno y seguimos mirando 1, 2, 3, así como lo hizo. Dice, ciertamente a partir del 26 de enero del 2010, el Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo por expresa disposición constitucional.
Incluso a partir del 2010, el Poder Ejecutivo quedó limitado en su capacidad de designación de miembros del Ministerio Público, ya que solo puede designar al Procurador General de la República y una parte de sus adjuntos. Sí es necesario modificar la Constitución para fortalecer su autonomía, como lo ha planteado el presidente Abinader, que propone designación del Procurador General de la República, no le competa exclusivamente al Ejecutivo. Es igualmente necesaria la modificación constitucional para establecer periodo de inamovilidad para la Procuraduría General de la República. En la actualidad, el Poder Ejecutivo puede removerlo a su discreción. Se necesita también una reforma constitucional para garantizar mecanismos de suficiencia financiera y o presupuestaria para la Procuraduría General de la República. Sin recursos, su capacidad es limitada. Lo mismo debe hacerse extensivo a la Cámara de Cuentas. Como dijo hace unos días Ramón Núñez, es necesario incorporar en la Constitución como parte del Ministerio Público la Policía Técnica Judicial. El tema de la Policía Técnica Judicial es un ejemplo de por qué hay que fortalecer el régimen constitucional del Ministerio Público. La Policía Técnica Judicial se consagró en Ley Orgánica del Ministerio Público en el 2011, pero mi amigo, dice él, Guzmán Fermín, se opuso a su implementación. Eso lo conocen muy bien Radames Jiménez y Servio Tulio Castaños. Ahí termina el Twitter de Olivo Rodríguez Huerta, abogado, que quería compartir con ustedes. Uchilora. Sí, bueno, el doctor Leonel Fernández trató otros temas, reiteró sus críticas a la decisión de aplicar la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Yo me alegro de habérmela puesto y si hay cuarta me la pongo también. También reconoció que el gobierno tuvo que endeudarse por la pandemia, pero que lo ha hecho muy excesivamente. Mira, yo les voy a decir una cosa, es verdad, esos préstamos van demasiado rápido. Sin embargo, hay que señalar que Leonel Fernández, en su primer gobierno del 96 al 2000, pagó más de lo que tomó prestado. Tuvo un balance de 610 millones de dólares menos de deuda, 610 millones de dólares. Sin embargo, del 96 al 2000, eso fue del 2004 al 2012, endeudó al país en 12.878 millones de dólares, que fue récord en ese momento. Ese récord lo batió Danilo Medina del 2012 al 2020 con 23.362 millones de dólares. Ahora, en la administración de Abinader va rápido. Todos aquellos fueron sin pandemia, eso sí también hay que decirlo, pero de que va rápido, va rápido. Otro tema que tocó Leonel fue el aumento de los precios. Dice que el gobierno ha fracasado en frenar los aumentos de los precios del pollo y de otros productos como arroz, aceite y habichuela. Eso también es cierto, que esos productos están subiendo de precio. Quisiera ver cómo fue que bajaron de precio esos productos cuando Leonel Fernández era presidente o cuando lo era Danilo Medina. Si bajaron o subieron. Toda la vida. En fin, pero lo más importante es que le dijo no a la reforma para consagrar en la Constitución la independencia de todos los órganos que los gobiernos del PLD han controlado abiertamente. Ministerio Público, fundamentalmente, pero también todos esos órganos que llenaron de militantes políticos el Tribunal Superior Electoral, con Hernández Peguero, Marino Mendoza y otros más. En fin, eso no hay ni que detallarlo porque todos lo sabemos. Y eso es una etapa que debe quedar atrás. Hay que superar esa etapa. Y quien represente la regresión de todo eso realmente no se está presentando como una opción válida para estos tiempos. Hacemos la pausa y regresamos.